Permítame presentarle el siguiente proyecto de aula, el cual se titula La fuerza gravitacional y su relación con el movimiento de los planetas y satélites. Este proyecto fue elaborado para trabajarlo con el grado 10º de la jornada de la tarde y los estudiantes Leonardo, Brian, Laura, Christopher, nuestro colaborador, Juan David, en el computador. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué se propone con este proyecto? Que estudiemos la fuerza gravitacional a partir de las leyes de Kepler y lleguemos a la ley de gravitación universal formulada por Isaac Newton. Para ello vamos a pasar por una serie de cuestionamientos, empezando por los antecedentes, los principales protagonistas. Vamos a ver las siguientes partes. Vamos a estudiar qué es la fuerza gravitacional, cuáles son sus antecedentes y sus principales protagonistas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pensaban ellos acerca de la fuerza gravitacional? Entre los cuestionamientos que vamos a ver está en qué influye la masa de los cuerpos en el valor de la fuerza gravitacional. Es decir, un cuerpo más pesado tiene más fuerza o menos fuerza que un cuerpo más liviano. Vamos a mirar. ¿Qué influencia tiene la fuerza gravitacional en la distancia a la que se encuentran separados los cuerpos? Si la distancia es corta, si la distancia es más larga, o si se duplica o se reduce a la mitad esa distancia. Otro cuestionamiento es, ¿se puede determinar la fuerza con que los cuerpos son atraídos sobre la Tierra a partir de la fuerza gravitacional? ¿Qué relación hay entre la fuerza gravitacional y la aceleración centrípeta de la Tierra? ¿Y qué relación hay entre la fuerza gravitacional y el campo gravitacional? ¿Es posible deducir la tercera ley de Kepler a partir de la fuerza gravitacional? Eso va a ser uno de nuestros objetivos. A continuación invitamos al compañero Leonardo para que nos hable sobre esos antecedentes y protagonistas principales. Mi nombre es Leonardo. Vengo a hablarles de la historia del origen del movimiento planetario. El primer paso hacia las teorías del movimiento de los cuerpos celestes. Este surgió en la antigüedad, cuando nuestros ancestros tenían curiosidad por el día y la noche, el sol, la luna, las estrellas, lo cual nos llevó a la conclusión de que estos cuerpos celestes se movían en un movimiento, ¿sí? Lo cual era fundamental porque con esto definían tiempo, cuándo cosechar y cuándo recoger las cosechas. La primera teoría fue la teoría geocéntrica, la cual ponía a la Tierra en el centro del universo y el resto de planetas giraba alrededor de ella. ¿Quién era el postulante? Platón y Ptolomeo. Platón postuló que la Tierra estaba en el centro y que los cuerpos celestes, como eran perfectos, solo cabía que giraban en un movimiento circular, el movimiento perfecto. El sistema planetario postulado por Ptolomeo fue que la Tierra estaba fija en el centro, seguida de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y las estrellas. Las estrellas estaban fijas. Como pueden ver, las órbitas eran circulares y giraban, los planetas giraban dentro de órbitas lo que circulares. pensaban los antecesores de Newton acerca de la fuerza gravitacional. Remontándonos a la antigua Grecia tenemos a Aristóteles. Aristóteles apoyaba la teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra estaba en el centro y la llamaba grave, ¿sí? Y que en el centro del universo. Claudio Ptolomeo, pues ya lo conocemos por su teoría geocéntrica, que también situaba la Tierra en el centro del universo. Nicolás Copérnico, ya en el siglo XV y XVI, él tenía un pensamiento sobre la gravitación, sobre la gravedad. Era el siguiente, parece un poema, dice: yo pienso que la gravedad o pensatez no es más que una cierta apetencia natural implantada en las partes divinas de la providencia del artesano universal, o sea Dios, con objeto que se unan en su unidad
y en su totalidad, y lo hace en una forma de globo. Ese era el pensamiento que tenía Copérnico acerca de la gravitación universal. Más tarde, pues él formuló su teoría heliocéntrica que cambió toda la historia de Ptolomeo. Tycho Brahe, el modelo centro de Tycho Brahe. Bueno, Tycho Brahe le hizo una pequeña modificación a la teoría geocéntrica de Ptolomeo. Él situaba la Tierra en el centro, pero vean, situaba alrededor de la Tierra giraba el Sol no más, la Tierra era fija. Y alrededor del Sol empezaban a girar los demás planetas. En ese tiempo pues estaba Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Hasta ahí se conocía, digamos, la existencia de esos planetas, ¿no? Digamos, Johannes Kepler, el máximo expositor y ayudante de Isaac Newton en la formulación de la teoría de la gravedad. Johannes Kepler consideraba pues que la gravedad era una relación corporal recíproca entre los cuerpos de la misma naturaleza para la unión y conjunción, de forma de que la Tierra atrae así la piedra mucho más que la piedra atrae a la Tierra. Es decir, aquí ya él tomaba como la masa de un cuerpo, el cual le daba bastante significancia. Si una piedra será atraída con la misma fuerza que la fuerza atrae a esa piedra, entonces él cuestionaba eso. Todo esto fue resumido en su máxima obra que se titula La Astronomía Nova. Él formuló sus famosas 3 leyes de Kepler, ¿sí? En el cual más tarde van a hablar aquí sus compañeros, se las adelanto. Aquí está la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de Kepler, que ahorita vamos a profundizar. Otros expositores que daban su opinión acerca, digamos, del concepto de la fuerza gravitacional en el siglo XV y XVI, junto con Kepler, estaba Galileo, René Descartes, Christian Huygens, Robert Hooke, Edmund Halley. Galileo, ¿quién no lo conoce? El descubrimiento, o sea, a él se le atribuye el descubrimiento del telescopio y podemos ver los cuerpos celestes. René Descartes, él tenía una teoría acerca de la gravitación universal, que era la teoría de los torbellinos. Esa teoría era apoyada por Christian Huygens, el cual atribuía que esos torbellinos rotaban por una fuerza centrífuga y que era compensada con una fuerza centrípeta. Además de eso está un gran contrincante que todos sabemos, Robert Hooke, en el tiempo de Newton, en el cual tenía el siguiente pensamiento acerca de la fuerza gravitacional. Si todas las partes de un globo terrestre fueran magnéticas, un cuerpo a considerable profundidad de la Tierra perdería parte de su gravedad, y esto es debido a que su atracción disminuía por las partes de la Tierra. Edmund Halley, muy conocido por sus observaciones que hizo con el cometa que lleva su nombre, el cometa Halley, pues también opinaba acerca de la fuerza gravitacional. Fue un gran conversador de Newton y fue uno de los que más lo apoyó en su teoría de la fuerza gravitacional. Y llegamos a Isaac Newton. Aquí llegamos al máximo expositor y el descubridor, digamos, no solamente de la ley de la fuerza gravitacional, sino de sus famosas 3 leyes: la ley de inercia, la ley del movimiento, la dinámica, y la ley de la fuerza de acción y reacción. Newton dio un gran paso en la explicación del movimiento planetario. Él relacionó la fuerza gravitacional con el movimiento y la atracción que tenía la Luna con la Tierra y la Tierra con la Luna. ¿Sí? Y eso fue un gran paso. Él era un gran matemático y es posible que eso lo haya ayudado. Esa postula que la Tierra gira en forma elíptica, pero la Tierra no está en el centro. El que está en el centro es el Sol. ¿Quién la postularon? Nicolás Copérnico y Johannes Kepler. Sistema planetario postulado por Johannes Kepler. El movimiento es elíptico, como pueden ver, el planeta. El punto más lejano del Sol se llama Helio y el punto más cercano Perihelio. En la elipse hay foco 1 y foco 2.
Buenas tardes, mi nombre es Brian. Vengo a exponerles la ley de Kepler. Primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler dice que los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol y donde el Sol ocupa uno de los dos focos, como se ve aquí en la imagen. El Sol está en un foco, el planeta gira en una órbita elíptica. Buenas tardes, mi nombre es Christopher Andrés Quintero Valle. Yo les voy a explicar qué tan elíptica es la órbita terrestre. El perihelios es el punto más cercano de la órbita de la Tierra-Sol y tiene una distancia aproximada de 147.098.036 kilómetros aproximadamente. El afelio es el punto más alejado, como ya lo explicó mi compañero Brian, y tiene una distancia aproximada de 152.091.134 kilómetros. La diferencia entre estas dos distancias es aproximadamente 5 millones de kilómetros. Uno dirá que es mucha distancia, pero haciendo un promedio, esto equivale al 3% de la diferencia entre las dos distancias. Por tanto, nos imaginaríamos la elipse más o menos así. Diríamos que es un círculo, pero no. La excentricidad de la elipse de la Tierra equivale a 0,0167, lo cual es una elipse. Diferente a 0, que es un círculo. Entre más el número se acerque a 1, la elipse se va a hacer más aplanada. Buenas tardes, mi nombre es Laura Fernanda Cortés Quiroga. En el día de hoy les voy a explicar la segunda ley de Kepler. Los vectores de posición de los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Para explicarles mejor, voy a hacerlo por medio de un ejemplo. Este es el Sol y este es cualquier planeta. En este caso es el planeta Tierra. Lo que se puede ver aquí es un vector, que es la distancia de la Tierra y Sol. Lo que podemos observar de color amarillo es el área que recorre el planeta en un tiempo determinado. Esta es el área 1 y el área 2. Entonces, el planeta recorre distancias iguales en tiempos iguales. Kepler dice que los cuadrados de los periodos orbitales de los planetas son proporcionales al cubo de la distancia promedio del planeta Sol. La fórmula es la siguiente. Estos son los periodos orbitales. Esta es la K, que es la constante de Kepler, y es la distancia del planeta. La ley de la gravitación universal. Esta ley dice que los cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Se explica con esta forma: F igual a G, M por M mayor dividido en R. Les voy a explicar esta forma. Aquí F es la fuerza de atracción de los planetas, que es igual a G, que es la constante de gravitación, que vale 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metros al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado, donde M menor es la masa menor y donde M mayor es la masa mayor. R al cuadrado es la distancia que nos separa. Voy a explicar por medio de una tablita cómo resolver unos ejercicios que les voy a poner aquí. Bueno, como ya sabemos, la fuerza es directamente proporcional al producto de sus masas. Así que si una de las masas se duplica, como aquí dice, la fuerza se va a duplicar. Si las dos se duplican, la fuerza se va a duplicar con respecto a las dos masas. Cuando una se triplica, la fuerza se va a triplicar. Bueno, y ahora aquí, en la distancia dice que es inversamente proporcional a la distancia que lo separa al cuadrado. Lo que quiere decir que si la distancia aumenta, la velocidad disminuye. La fuerza disminuye. Bueno, acá por ejemplo, la distancia se duplicó, la fuerza disminuye al cuadrado. Debe decirme vos. Por ejemplo, aquí está la fórmula, ¿sí? Esta es la fuerza inicial, la masa inicial, la distancia inicial. Cuando se cambia, se ubica la distancia, vamos a ver por qué da un cuarto la fuerza. Aquí está la fórmula. Entonces, se coloca la proporcionalidad de la fuerza 1 y la fuerza 2. Cuando realizamos la operación por medio de oreja, nos va a dar lo siguiente, lo que quiere decir que masa con las cuatro masas se van, quedan únicamente las distancias. Se sacan los cuadrados, las distancias se van y queda un cuarto, nada más. Y ya, bueno, este es el primer ejercicio. Cada uno saca el cuaderno. Copien el ejercicio.
y ahorita lo reviso. Anteriormente hecha por el compañero Christopher, tenemos dos masas que en condiciones iniciales se encuentran a una distancia R y que después en unas condiciones finales esa distancia entre las dos masas se duplica. Las masas son las mismas, es decir, conservan su masa original, M1 y M2. Entonces, aplicando la ley de la fuerza gravitacional, podemos relacionar, digamos así, la fuerza gravitacional de estas condiciones iniciales con estas condiciones finales. Entonces podemos establecer que la fuerza de la primera condición inicial se llama F1, es igual a G por M1 por M2 sobre R al cuadrado. Y en el segundo caso, de las condiciones finales, esa fuerza gravitacional F2 es igual a G M1 por M2 sobre O, 2 veces el radio al cuadrado. La distancia, como es inversamente proporcional a la fuerza, se eleva al cuadrado. Al relacionar la fuerza de las segundas condiciones con la de las primeras condiciones, F2 sobre F1, y simplificar, vemos que casi todo se va, entonces nos queda que F2 sobre F1 es igual a R al cuadrado sobre 4 veces R al cuadrado. O sea que F2 es igual a un cuarto de F1. Otra pregunta, por favor, o sobre la exposición que hemos hecho. ¿Alguno quiere preguntar? Sí, duro. ¿Qué es el radio vector? El radio vector. ¿Alguno de sus compañeros quiere contestarle qué es el radio vector? Vale, ven para acá, por favor. La compañera Laura le va a contestar. El radio vector es la distancia que hay entre el Sol y un planeta. Es la distancia que hay entre el Sol y un planeta. Ese es el radio y va cambiando, ¿sí? A medida que se va alejando del Sol en la órbita elíptica, varía su distancia. ¿Listo? Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dime. ¿Qué es el periodo orbital? ¿Qué es el periodo orbital? Por favor. Durito, por favor. ¿Podemos ver alguna gráfica? Bueno, ¿qué es el periodo El orbital? periodo orbital es lo que tarda un planeta en darle la vuelta total al Sol y llegar al mismo punto de donde partió. Eso es lo que se conoce como periodo orbital. Ah, bueno, mira, aquí tenemos la Tierra. Mire, por favor. Aquí tenemos la Tierra. Se encuentra de pronto en el sitio más lejano. Darle la vuelta al Sol, llega al sitio más cercano y él sigue su recorrido hasta llegar nuevamente a su posición inicial. Ese es el periodo orbital. Muy bien. Correcto. Sí, dime. Profe, ¿quién dio la constante de gravitación universal? ¿Quién dio? Más que todo, ¿quién la calculó? Es una pregunta mucho más precisa. Listo. ¿Alguno sabe lo que duro? Todos creen que la hizo Isaac Newton, pero no, fue un científico llamado Henry Cavendish, 100 años después de Isaac Newton. Un siglo después de que Isaac Newton formulara su fórmula matemática de la fuerza gravitacional, el científico Henry Cavendish, utilizando una máquina de torsión, calculó la constante lo más exactamente posible, a 6,67 por 10 a la menos 11 Newton metros al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Sí, gracias. ¿Tú? ¿Qué hay en el otro foco de la elipse? ¿Qué hay en el otro foco de la elipse? Pues en el uno estará el Sol. ¿Alguno le quiere contestar a la pregunta? Esto, en el otro foco de la elipse no hay nada, es solo una referencia para no decir que el Sol está en el centro de la elipse. De la Solo elipse. en un extremo. Como su misma palabra es un foco, sería un foco virtual, imaginario. Muy bien. ¿Quiénes actúan las dos fuerzas? ¿Alguno quiere contestar? Ana. Dos direcciones. José. En sentido contrario. En sentido Profe, contrario. pero al ser en sentido contrario puede ser negativo. Sería que, ¿me lo explica mejor? ¿El Sol hacia dónde? Hacia la Tierra. Y la Tierra hacia el Sol. Irían así, ¿cierto? Sentido contrario. Y tienen igual magnitud, pero en sentido contrario. O sea que es una respuesta, digamos, que tenemos que tener en cuenta las unidades, las magnitudes vectoriales. Listo, ok. Bueno, la segunda pregunta de ensayo. ¿Qué quiere decir de ensayo? Que usted tiene que hacer operaciones. No le dan selección múltiple como en la anterior. Bueno, dice. Aquí nos muestra una figura del afelio y el perihelio
de la distancia más corta a la distancia más lejos que se encuentra la Tierra del Sol. Se observa la distancia más larga de la trayectoria alrededor del Sol, aproximadamente de 15,3 por 10 a la 7, aquí está, perdón, por 10 a la 7 kilómetros, momento en que la Tierra se mueve con una velocidad aproximada de 30 kilómetros por segundo. Calcular la velocidad con que se moverá en el perihelio, si en ese momento es de 14,8 por 10 a la 7 kilómetros. ¿Ustedes creen que proponen para esta solución de este problema? Necesitamos saber la velocidad de la Tierra, si es mayor o más o menor en ese punto más corto. Acuérdense del perihelio y del afelio. ¿Cuál es el punto más lejos, el afelio o el perihelio? El afelio. Entonces, en el afelio nos están dando una velocidad. La pregunta es, ¿tendrá que ver la distancia del Sol con la velocidad de la Tierra? Sí, tiene que ver, porque entre más cerca esté la Tierra del Sol, más rápido va a ser la velocidad, o sea, la velocidad va a ser mayor. O sea, en este punto la Tierra tiene que girar mucho más rápido más que velocidad. en el punto más lejano. Bueno, Sí, exacto. ¿ustedes han oído hablar de la conservación del momento? Lo podemos deducir de la tercera ley de Kepler, ¿sí? La conservación del momento. Bueno. La velocidad de la Tierra en este punto multiplicado por esa distancia debe ser igual a la velocidad de la Tierra en ese punto multiplicado por esa distancia más corta. Quiere decir que me está igualando las dos velocidades. Si ustedes logran hacer esa relación, despegan la velocidad de la Tierra en el perihelio, ¿cierto? Y les da la respuesta. Inténtenlo hacer, por favor. Y me